Que Dios les bendiga esta mañana, esta hermosa mañana de domingo, acá en Buenos Aires. Qué bueno es poder alabar al Señor, qué bueno es poder mirarlo a Él, qué bueno es poder derramar nuestros corazones a Él. ¿Sí? Declarar con estos labios que Él era santificado, que era limpiado, poder decir: Señor, tú eres santo. Recién, mientras cantábamos, mientras declarábamos esa verdad tan grande, tan importante, y decíamos: santo eres tú. Y decía: Dios, qué privilegio tengo en esta mañana de proclamar ese nombre santo, ¿no? Qué privilegio tengo de que Dios limpió estos labios inmundos para que yo santo eres tú. ¿Sí? Puede parecer algo muy sencillo, puede parecer algo muy simple, pero es un privilegio enorme, es un privilegio enorme. En la antigüedad, inclusive lo vemos en muchos de los salmos, vemos que hay 4 letras que se usan para el nombre de Dios, y algunos lo hablan Yahweh, pero es lo que empieza Y, H, B, E, y era en cierta manera una manera de expresar el nombre de Dios. Se entendía que el nombre de Dios era tan santo, era tan sublime, ¿sí? Que no eran dignos, el ser humano no era digno ni siquiera de proclamar ese nombre, ¿no? Entonces en muchos cánticos, en muchos salmos especialmente, vemos ese término, ¿no? Ese término Yahweh, son como iniciales, ¿verdad? Que se utilizaba para eso, para poder proclamar el nombre de Dios, un nombre tan santo para que nosotros podamos decirlo. Y hoy, a través de Jesucristo, a través de la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido limpiados, hemos sido santificados, nosotros somos templo del Dios viviente y podemos decir: Señor, tu nombre es santo. ¿Sí? Tú eres santo. Es una bendición, es un privilegio que hemos adquirido a través de Cristo Jesús. Bueno, nos ha sido dado, ¿sí? Nos ha sido dado a través de la persona de Cristo Jesús. Bueno, yo sé que hubo algunos problemas de conexión ahí en el celular, así que los que están ahí en sus casas se van reconectando algunos. Pero bueno, a medida que estamos conectando, les quiero pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 6, porque queremos hoy dar los versículos del 10, 11, 12 y 13, para así ya comenzar en los próximos domingos a poder enfocarnos en esta armadura que se nos ha dado, a poder enfocarnos en esta armadura que hemos recibido por Cristo Jesús. Así que abran sus Biblias en Efesios. Antes de eso, quiero que me acompañen en una oración. Señor, te damos la gloria, te damos la honra en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, qué privilegio que un pecador como yo pueda decirte: Dios, tú eres santo, pueda proclamar tu nombre, pueda llamarte Señor, Señor mío, Dios mío. Gracias, Dios mío, gracias, Cristo, gracias, Padre eterno, por esa confianza que podemos tener como hijos de ti. Gracias, Cristo, porque tú eres quien nos lo ha dado a través de tu sacrificio único, perfecto, irreemplazable, incomparable en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Hoy en esta mañana pedimos que tú pongas, Señor, tu mano de poder sobre nuestras vidas. Que tú también pongas tu mano, Dios, en esta conexión de internet, Señor, también que pueda llegar a los hogares necesarios, que nos ayudes a concentrarnos, a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor.
Señor, gracias porque esa palabra santa, 7 veces purificada, dice tu palabra, por horno de fuego, es la que tú nos das a nosotros. Que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias porque nos has bendecido como iglesia, nos has dado la gracia necesaria para poder caminar victoriosos en medio de este mundo que se deshace. Señor, bendecimos tu nombre y te adoramos y te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa es una de las tantas cosas en el nombre de Jesús. Estamos proclamando, estamos declarando de que todo lo que pedimos, o todo lo que declaramos, o todo lo que confesamos, lo hacemos porque Él, o porque lo hemos adquirido por la obra que Cristo hizo en la cruz y por el nombre que Él recibió. Un nombre sobre todo nombre. Cristo es el sacrificio acepto. Cristo es el sacrificio perfecto y todo lo que es a través de Él y en Él es acepto. Todo lo que es por fuera, por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite acercarnos a Dios, al Padre, con confianza y ser aceptos delante del Padre. Gloria a Dios por eso. Bueno, metiéndonos en este tema, la verdad que el Señor inquietaba un poco mi corazón de poder compartir esto, que podamos esta enseñanza de la armadura de Dios, lo cual Dios nos ha concedido para que vivamos una vida en victoria. En victoria. ¿Por qué? Porque la verdad que uno siempre enfocamos en ciertas cuestiones de tantas teorías, tantas ideas o tantas enseñanzas que se esparcen por este mundo y a veces muchas de ellas no tienen ningún tipo de fundamento o argumento bíblico, sino que están más fundamentadas en ideas de hombres, en conceptos de hombres, ¿no? A veces en alguna que otra experiencia, y a veces también las experiencias nos traicionan, porque Dios en su soberanía trata y transforma la vida de una manera distinta, ¿sí? Aunque siempre apegado a la palabra, siempre por medio de su Espíritu Santo, pero hay ciertas circunstancias que no en todos los ámbitos son idénticos. Dios no va a tratar tu vida y la mía de la misma manera, porque Él en su soberanía conoce lo más profundo de nuestros corazones. Pero sí es importante que todo lo que Dios pone delante de tu vida y de la mía podamos aprovecharlo. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo de esa manera, porque a veces se quieren aplicar doctrinas una base de fe en nuestra vida, se quieren aplicar doctrinas basadas en experiencias, y eso no siempre es lo correcto, no siempre es correcto, porque imponemos algo que fue hecho para nosotros y que Dios no demanda al otro. Entonces, el por el cual nosotros podemos guiarnos es por lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando entendemos lo que Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz, vemos que Él hizo una obra completa. Y esa obra completa, por la fe, a través del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, cuando es realizada, también es una obra completa. Hace un tiempo atrás se infiltró fuertemente una enseñanza en la iglesia que está realmente basado en la psicología humana. Y esa enseñanza se nos impartía de que más allá de que seamos cristianos, más allá de que el Espíritu Santo more en nuestra vida y seamos templo del Dios viviente, no somos dominados por Satanás, ¿sí?
Es una enseñanza que se infiltró fuertemente. Una enseñanza que se infiltró de llevar a personas de la obra completa del Señor. Diciendo, bueno, vos podés ser cristiano, Dios gobierna tu espíritu, pero como tu cuerpo es un cuerpo vendido al pecado, Satanás todavía gobierna tu cuerpo. Necesitas que sean expulsados los demonios de tu vida, y una enseñanza, todo basado en una psicología de elementos mera y puramente humanos. Claro, y a veces decían, no, pero cuando nosotros trabajamos con cierta persona, él llevaba 15 años en el Señor, y esa persona, cuando trabajamos con ellos, fue liberada de varios demonios que ataban su vida, que dominaban su vida. Bueno, entonces hay que rever una cuestión. Esa persona no habrá nacido de nuevo. Por más que llevaba 15 años en una iglesia ministrando, y el pastor no habrá nacido de nuevo. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Yo les digo, la Biblia lo dice así. En aquel día me dirán, no echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros, y yo les voy a contestar, dijo Jesús, no les conozco, hacedores de maldad. Pero bíblicamente, de que un cristiano esté poseído por Satanás, ni por un demonio. Entonces, vamos a ver en estos textos que sí podemos ser oprimidos. Sí podemos vivir la opresión, pero la opresión no es algo interno, es algo externo. ¿Sí? La opresión es algo externo. Algo que es oprimido es algo por fuera. Soy apretado. ¿Sí? Acá usa la palabra acechanza. Yo no puedo ser acechado por dentro, soy acechado por fuera. Alguien corre atrás mío y me acecha, me persigue. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, porque hay términos, hay ideas, hay doctrinas que se han introducido fuertemente dentro de la Iglesia de Cristo, en cierta manera desprestigiando la obra completa que Cristo hizo en la cruz. Entonces acá vemos en el versículo 10 el primer término o la primera frase que el apóstol Pablo utiliza. Dice, por lo demás, ¿y qué dice? Hermanos míos. Esta declaración, esta palabra que el apóstol Pablo estaba por decir, no era para cualquiera. No era para aquellos que no estaban, era para aquellos que eran sus hermanos en Cristo. El apóstol Pablo le escribió esta carta no solamente a la iglesia en Éfeso, sino realmente a todos los creyentes gentiles de las regiones de Asia, en la cual Éfeso era la capital, era una ciudad importante, insignia en toda esa región. O sea, el apóstol Pablo no le estaba escribiendo esta carta a sus hermanos de sangre, se lo estaba escribiendo literal y directamente a sus hermanos en Cristo. Es más, en el versículo 1 del capítulo 1 de acá de Efesios, él dice, cuando en la salutación dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí? No le estaba enviando a cualquiera, le estaba enviando esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús. Por eso vemos que hay muchas enseñanzas en esta carta que quedan excluidos aquellos que no están en Cristo. Cuando habla de la unidad, cuando habla del salvo por gracia, cuando habla de la reconciliación, cuando habla de abrir los ojos de nuestro entendimiento, cuando habla de las bendiciones espirituales. ¿Sí?
Todo ello es para aquellos que están en Cristo. ¿Y por qué es tan importante enfatizar en esto? Porque hoy por hoy también se nos quiere hablar de que aquel que está fuera de Cristo puede tener cierta autoridad o puede tener cierta bendición o puede vivir bajo la gracia de Dios, ¿no? No, porque todos somos salvos por gracia, entonces yo vivo como quiero. Hay un proceso de arrepentimiento, hay un proceso de nacer de nuevo. Jesús lo explicó claramente en Juan capítulo 3. Tenemos que nacer del agua. Y entendemos que eso representa la palabra de Dios. Juan 15:3 habla: ustedes están limpios por la palabra. Eso representa la palabra de Dios. Y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entrar y para poder ver el reino. ¿Sí? Yo no puedo participar del reino de Dios si no he nacido de nuevo. Puedo recibir ciertas bendiciones, por así llamarlo, o me he salpicado algo, pero todas las bendiciones que Dios tiene preparadas, las tiene preparadas para aquellos que caminan en Cristo Jesús. La victoria final es para aquellos que caminan en Cristo Jesús. En el cielo se ve una multitud de almas de ropas blancas. Esos son los vencedores. Así que lo primero que quiero animarte en esta mañana es: si no estás en Cristo, volvete al Señor. Si Dios te está llamando, si el Espíritu Santo está golpeando a tu puerta en esta hora, volvete al Señor. No esperes. Porque todo esto que vamos a hablar, la victoria, está en Cristo Jesús. Simplemente sos una presa fácil de Satanás. ¿Sí? No hay vuelta, no hay un punto medio, no hay un intermedio, no hay un gris. ¿Sí? O estamos o no. Jesús dijo: el que no recoge, conmigo desparrama. ¿Sí? El que no es conmigo, contra mí es. Tan simple como eso, ¿no? A veces nos justificamos de ciertas buenas obras o buenas intenciones que nosotros creemos tener, pero no nos damos cuenta que inclusive pensar de que Dios nos acepta por lo bueno que somos es ofender la santidad y la obra de Dios en la cruz del Calvario. Porque estamos diciéndole al Padre: Padre, no hace falta que aceptes la obra de Jesús en la cruz. Lo que yo hago es suficiente. ¿Sí? Eso es pisotear la sangre de Cristo, es menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que ninguno es salvo por buenas obras. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos. Esta fortaleza, esta capacidad, la recibimos estando bajo el señorío de Cristo. Señor, ¿no? Máxima autoridad, supremo, altísimo. ¿Sí? Yo debo someterme bajo esa autoridad del Señor para recibir esa fortaleza que necesito del cielo. ¿Por qué a veces hay debilidad en nuestra vida espiritual? ¿Por qué somos débiles en áreas de nuestra vida espiritual? Porque no la sometemos al señorío del Señor. Esto me cuesta. ¿Y por qué me cuesta tanto? Porque no lo ha sometido al señorío del Señor. Todo lo que se somete al Señor, Él nos fortalece en el Señor. Entonces nos marca una diferencia muy clara, una línea muy clara de que hay una gran diferencia entre los que están en Cristo y los que no están en Él. ¿Sí? Hay una herencia, y como hablábamos hace unos domingos atrás cuando participábamos de la mesa del Señor, creo que fue la última o anteúltima reunión presencial, hablábamos de que en Jesús no tenemos que, porque como cuando Cristo ya murió en la cruz, automáticamente nosotros pasamos a ser herederos de todas las promesas, bendiciones
y autoridad que Cristo compró en esa cruz. Entonces no es una herencia a cobrarse, es una herencia vigente de la cual nosotros podemos participar hoy, pero estando en el Señor. Miren lo que decía Jesús, como algunos dicen, pongan un anotador, un dedo ahí, pero en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y el versículo 34, Jesús estaba justamente, por así decirlo, en un debate con los judíos en cierta manera queriendo justificar su procedencia, ¿verdad? Y en un momento Jesús le dice en el versículo 34, le responde, le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y un poquito más adelante Jesús les termina diciendo, vuestro padre es el diablo. ¿No? Esto fue choqueante. Ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y decían, no es así, ustedes son esclavos del pecado y las obras de vuestro padre es lo que hacen. Pero si ustedes fuesen hijo, el hijo sí se queda para siempre, el hijo sí se constituye heredero de las cosas, el esclavo no. Entonces hay una línea clara entre estar en Cristo y estar fuera de Él. No pensemos que tendremos autoridad en el mundo espiritual, ni recibiremos la herencia de Dios, ni recibiremos la vida eterna si no estamos en Cristo. Conectarte a una reunión todos los domingos, participar de una iglesia, ser de una congregación, haber nacido en un hogar cristiano, practicar las cosas que vos considerás como buenas obras, no te hacen ser cristiano. Es la obra de Cristo en la cruz, a través del Espíritu y su palabra. Entonces yo hoy en esta mañana tengo que hacerte la pregunta. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. ¿Tenés la certeza en tu corazón de que sos hijo de Dios? ¿Tenés la certeza de Dios que cuando te toque cerrar los ojos en este mundo, los abrirás delante del trono eterno y escucharás las palabras que dicen, entra fiel y buen siervo? Esa certeza tiene que estar en nuestras vidas. Tiene que estar. No es algo que adquirimos, no es algo que logramos. No lo voy a lograr diciendo, sí, yo la tengo porque sirvo, soy pastor hace tantos años. No, es algo que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. El Espíritu Santo me lo revela. La trayectoria no me da esa certeza. ¿Sí? El buen testimonio no me da esa certeza. Esa certeza es algo que proviene del Espíritu Santo. Y me dice, sos hijo de Dios. Tengo esa certeza en mi vida. Qué importante, ¿sí? Qué importante es que así sea. Si no es así, todavía estamos a tiempo. Dios tiene razón. El Espíritu Santo está golpeando nuestras vidas, ¿sí? Para que podamos acudir a Él, para que podamos Jesús decía en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Hay una línea clara en estar en Cristo y estar fuera de Él. ¿Sí? No hay un término medio. ¿Sí? Jesús no dijo, bueno, separado de mí,
quizás hay algunas cosas que podrán ir como obligatorio, ¿no? Yo recuerdo un tiempo, si era un libro, hace muchos años atrás, que mal usaban ese versículo de la Biblia que dice: sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Y la enseñanza era de ese libro, o que estaba dentro de ese libro, es que si no tenía santidad yo iba a ir al cielo, pero no iba a ver el rostro de Dios, ¿no? Iba a poder ir al cielo, pero no ver el rostro de Dios. Y los que tenían santidad, como si en el cielo habría salas VIP, ¿no? Por así llamarlo, ¿verdad? ¿No? Esas salas donde uno tiene que ser una persona importante o ser miembro de un club o algo por el estilo. Y decir, bueno, tengo acceso, pero no a la sala VIP. Pero bueno, tengo acceso, ¿no? Ideas, ¿no? Mal usado las cosas. Pero la Biblia nos muestra muy claro, la línea es muy clara, a estar en Él y no a estar en Él. ¿Sí? No hay un término medio, hermanos. O estamos en Él o no. ¿Sí? No existen medio hermanos, no existen medio cristianos, no existen cristianos caídos, no existen casi cristianos. O es o no es. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tengamos esa convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Volviendo a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder, esta palabra poder no habla de algo que se nos confiere y a partir de ahí somos dueños de eso, como algunos piensan, ¿no? Se usa mucho, hay un versículo que se utiliza mal para estas cuestiones y se dice, bueno, irrevocables son los dones y el llamado. Pero cuando nosotros leemos el contexto del libro de Romanos, el apóstol Pablo lo está exponiendo sobre todo irrevocables, los dones y el llamado. Dios tiene el propósito que el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios, aunque ellos no lo siguen, ellos en muchos sentidos no lo reconocen, pero sigue siendo su pueblo y en el tiempo del fin se verá cumplirse toda la profecía sobre el pueblo de Israel. Por eso siempre animamos desde esta iglesia: no estemos tan susceptibles a que terremotos y tal y cual. Veamos a Israel, pongamos nuestros ojos. La Biblia dice, miren la higuera. Cuando la higuera se empieza a dar fruto, empieza a brotar, sepan que el tiempo se acerca. La higuera habla del pueblo de Israel. ¿Sí? Mirá la higuera, poné tu mirada en la higuera, lo que está sucediendo. Antes de ayer leí una nota que la comunidad argentina otra vez la segunda más grande del mundo después de la de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, la comunidad judía más grande está acá en Argentina y los judíos están regresando a Israel. ¿Por qué? Porque está profetizado. ¿Sí? Está profetizado. Van a retornar, por eso todas estas catástrofes mundiales tienen un sentido profético para que se cumpla. Israel es el primer país del mundo. Hace una o dos semanas atrás ya dijeron que en Israel ya no hace falta andar con barbijo. Están todos inmunizados. Queda un pequeño porcentaje. En estos días veíamos una nota que solo queda una sala con muy pocos enfermos. ¿Y por qué? Entonces los judíos ven eso y dicen, yo me vuelvo a Israel. ¿Quién permitió eso? Dios. Dios cumple sus promesas y sus profecías. Entonces, cuando habla de irrevocables son los dones, no habla hacia nosotros los gentiles. Está hablando del pueblo judío. Por eso vemos este término vigor. Un vigor es un poder que está
que habita, ¿sí? Acá lo escribí un poquito mejor. Vigor es el poder que está en un ser vivo y subsiste en y de él. O sea, el que está en ese ser vivo y donde es quitado, donde es arrancado, donde es separado de ese ser vivo, automáticamente pierde su poder. Y eso es lo que nosotros hemos adquirido de Cristo Jesús. Lo que adquirimos de Cristo Jesús no nos pertenece. Mientras estemos en Él, participamos de su poder. ¿Sí? Porque ese poder está en Cristo, no es de nosotros. Otra doctrina más que se cae en estas cuestiones o enseñanzas mal erradas. El poder está en tu boca. No, mi hermano, el poder no está en mi boca. El poder está en Cristo Jesús. Y todo lo que yo hable y declare a través de Cristo, voluntad de Cristo Jesús y viviendo en Cristo Jesús, tiene poder. Lo que yo declare fuera de Él no tiene sentido alguno. No, pero la Biblia dice, yo he puesto en tu boca para matar, para destruir. Claro, el Antiguo Testamento, pero todo se cumplió en Cristo Jesús. Cristo Jesús cargó en sí y cumplió en sí todas las promesas que había que llevar. Él dio y nosotros en Él recibimos todo. Por eso dice, en el poder de su habla de vigor, no habla de un tipo de poder que nosotros recibamos y después me pertenece. Porque al final terminamos siendo como Simón el mago. ¿Qué dijo Simón el mago? Véndanme ese poder. Yo quiero ser dueño de ese poder. Yo quiero que ese poder me pertenezca a mí para que yo pueda dárselo a quien yo quiera. Empezamos a adorar a Dios en un cierto templo. O ya no necesitamos acudir a cierto hombre únicamente para recibir una palabra o para recibir, porque Cristo es el todo. Su presencia es lo que lo llena todo. Le llamamos estos edificios, le llamamos templo, porque son lugares donde nos reunimos, pero el templo es la iglesia en sí. La iglesia de Cristo es el templo, su cuerpo es el templo. Él es el todo y en todos. Miren qué dice en Hechos, capítulo 17. En Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Le hablaba justamente Pablo a los atenienses y le decía, porque en Él, hablando de Dios, ¿no? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar propias, decía Pablo, ¿no? Justamente a un grupo de hombres que lo que más les gustaba era escuchar ideas nuevas. ¿Sí? Iban tras lo nuevo, tras lo exitoso. Pasa hoy también. ¿Sí? Se busca lo exitoso, lo que parece, esto es lo que está de moda, esto es lo que ahora, cuando la palabra de Dios sigue siendo eterna, sigue siendo eficaz. Bueno, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, de imaginación de hombre. ¿Sí? Que las cosas que pertenecen a Dios, eso es la divinidad, que las cosas que pertenecen a Dios no las podemos asimilar a las materiales. No se pertenece a mí como la plata o el oro, que yo puedo, bueno, si tengo la capacidad, comprar un bien y eso es mío. Y eso me pertenece a mí, yo lo adquirí, es mío. No, la divinidad no es así. Nos movemos, somos y existimos en Él. Mientras estemos en Él, tenemos vida y tenemos todas las bendiciones y la herencia. Pero lejos de Él, no somos nada. No somos nada. ¿Sí? Tan simple como eso. ¿Sí? Tan simple como esta verdad.
Así que, hermano, primeramente, estemos en el Señor. ¿Sí? Si no estás en Cristo, acércate a Cristo en esta mañana. Si no tenés la convicción, ese testimonio del Espíritu Santo, hablando a tu espíritu, diciéndote, sos hijo de Dios, que en esta mañana puedas acercarte a Él. Y segundo, estaremos en Él. Sigamos perseverando en Él. Una de las palabras que más escuchamos en Juan capítulo 15 es permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Cuando estamos en Cristo, la savia del Señor, la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Cuando estamos fuera de Él, nada podemos, como dijimos antes, Juan 15, versículo 5. Volvemos a Efesios capítulo 6. Y ahora ya el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura. Vemos dos veces, Pablo recalca esto. En el versículo 13 también dice lo mismo, dice, tomad toda la armadura. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces nosotros creemos que hay ciertas, vamos a decir, virtudes de Dios en nuestra vida que podemos usar y ciertas virtudes las podemos obviar, ¿no? Es decir, bueno, yo soy bueno para la paciencia, pero no soy tanto no sé, de la templanza, ¿no? Pero hay áreas que son, yo soy débil en estas cosas, tengo debilidades, ¿no? Nos encanta hablar de las debilidades, ¿no? Dios me acepta como soy, ay, qué bueno. Sí, Dios me acepta como soy y me transforma como Cristo. Sí, Dios me acepta como soy, pero me transforma como Cristo, a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Entonces dice, toda la armadura, no puedo obviar una parte. En los puntos que vamos a enfocar en los domingos que seguirán, tenemos que entender que es toda la armadura. Yo no puedo calzarme con el casco y es todo o nada. Siempre es el todo o nada. Amén. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Y el saber de que no es el vestirse, no habla de que asumo un personaje. No es que, bueno, ahora me he visto la armadura y ahora, bueno, mañana voy a ir a visitar a unas familias que tengo, unos amigos, bueno, me saco. Vestirse es adoptar, es asumir, es comprometerse. ¿Sí? De eso yo he visto de esta armadura, pero es un compromiso que asumo constantemente, esté donde esté, solo, con amigos, con familiares, con mi esposa, con mis hijos, sin ellos, con incrédulos o con cristianos o con quien sea, yo soy soldado del Señor. Por eso 2 Timoteo 2:4 nos dice que ninguno que milita, ¿qué hace? Se enreda en los negocios de la vida. O sea, ninguno que milita después se saca el traje de soldado y empieza a vivir como civil. Desde el momento en que nosotros caminamos en el Señor, dice la segunda parte del texto de Timoteo, es agradar a aquel que nos tomó por soldados. Ya no existe la vida de civil. Somos soldados de Cristo. En todo lado donde vamos cumpliendo una misión. Se nos ha encomendado una misión. Y esa misión es 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana. No, hay cosas, hay algún negocito de la vida que quiero ocuparme de eso, porque la verdad, ninguno dice. Vemos trazada la línea clara otra vez.
ninguno que milita. Dios nos ha encomendado un trabajo y no podemos nosotros pensar que tenemos la chance o la oportunidad en los negocios de esta vida. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces estamos viendo que sí, el cristiano, el que milita, ¿sí? el que ha sido del diablo. Pero también estamos viendo que aunque sufre la acechanza del diablo, puede estar firme. Amén. Puede estar firme. Y esta es la bendición de Dios. Y esto es el poder de la armadura de Cristo. Entonces, estamos viendo que lo que el diablo busca de nosotros es siempre a través del pecado endurecer nuestros corazones, apartarnos del Señor, separarnos de la voluntad, de la santidad del Señor, para ahí sí poder matar, robar y destruirnos. Pero si estamos en Cristo, si estamos firmes en Cristo, si estamos vestidos de esta armadura, ¿sí? Si hemos asumido ese compromiso, no hay fracaso. No hay chance de fracaso, no hay oportunidad de fracasar. De permanecer. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, pues aquel, y dice aquel con A mayúscula, está hablando de Cristo Jesús, pues aquel que fue engendrado por Dios guarda y el maligno no le toca. Sabemos, versículo 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tenemos que saber que estamos en Cristo Jesús. Tenemos que saber que si estamos en aquel, si estamos en Cristo Jesús, Él nos guarda, el maligno nos va a soplarle la nuca. Lo tenemos cerca, pero no nos domina. Él domina al mundo, pero no a nosotros, la iglesia de Cristo. Pero esto tenemos que saberlo. Y también tenemos que saber de que el mundo es dominado por la espiritual que llevamos adelante. Por eso el versículo 12, otra vez volviendo a Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está mostrando este versículo? Que hay un mundo espiritual, ¿sí?, en el cual este mundo que está sin Cristo está sumergido y sujeto. Como veíamos en el versículo 19 de Juan 5, el mundo está bajo el maligno, está sujeto, ¿sí? Hay un mundo espiritual en el cual el mundo sin Cristo está sumergido y sujeto, pero no así la iglesia. Nada de lo que me acontece a mí, si estoy en Cristo Jesús, si estoy en la santidad del Señor, nada de lo que me acontece a de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro,
Satanás pidió para zarandearles. ¿Qué? Tal cual las palabras. Satanás pidió poder zarandearles a ustedes. Y Jesús le dijo, y he rogado para que no les falte la fe. O sea, van a ser zarandeados porque yo, Jesús, Señor del cielo, la tierra y debajo de la tierra, le permito que les zarandee. Pero si yo no se lo permito, Satanás no lo permite. Esa es la autoridad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas. ¿Por qué el diablo nos acecha? Para llevarnos a pecar. Y pecado no es solamente, sí, caer con una mujer, caer con un hombre, no es solo esas cuestiones. El pecado de la incredulidad. ¿No te diste cuenta cuántas veces en el día, en la semana, luchamos contra la incredulidad? La incredulidad es un pecado terrible. Y es un pecado que muchas veces nos lleva a la rebeldía. Entonces el diablo constantemente nos quiere llevar a pecar. Y por otro lado, hay luchas y pruebas que atravesamos, situaciones difíciles que si estamos en Cristo, Dios las permite para zarandearnos. ¿Cuál es el fruto de la zaranda? La impureza es quitada, lo bueno. Sí, tenemos que ser zarandeados. Los clubes sociales no existen en el reino de los cielos. Aunque a veces Dios nos lleva a lugares de delicados pastos, pero también en el valle de sombra y de muerte tenemos que ser zarandeados. Entonces tenemos que ver algo espiritual que tiene su orden, que tiene sus posiciones, que tiene sus funciones constantemente. El diablo, no crean que es un desprolijo, desorganizado. ¿Sí? No anda ahí al voleo a ver qué pasa. Él tiene una organización. Esto es lo que nos está viendo, lo que nos abre nuestros ojos del versículo 12. Habla de principados, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad, que operan, que trabajan 24/7 también. Y están organizados, y eso tenemos que entenderlo y saber que es así. Pero sabemos también de que la Biblia nos habla claro de que Cristo colocó a la iglesia por encima de Satanás. Y si vos sos iglesia de Cristo, Dios, y estás en Cristo, Dios te pone del mismo diablo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo te digo que sobre esta roca, hablando de él mismo, construiré mi iglesia y ni las puertas mismas del Hades prevalecerán contra ella. Podés estar a las puertas del Hades con toda la maldad encima, pero si estás en el Señor, ¿sí? Permanece en Él. Abrí tus ojos, que hay un mundo espiritual. ¿Sí? Vestite de la armadura del Señor. Asumí este compromiso. Y Señor, yo ya no quiero andar de civil por ahí. Yo quiero ser un siervo de ti, quiero ser un soldado de ti. En el versículo 4, o sea, teniendo en cuenta estas cuestiones, ahora que nos damos cuenta, que sabemos que hay un mundo espiritual, ahora que sabemos, ¿sí? ¿Esto para quién es? ¿Para el pastor? ¿Para el líder? Esto es para toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Para toda persona